Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos, continuamos con el capítulo 6. Hoy estaremos revisando la séptima parte de este capítulo referente a hechos seguros para la gracia. Los versículos 13 y 14 se relacionan como caminar con la libertad que Jesús nos ha dado. Y está escrito en la palabra, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la palabra de Dios que hoy estaremos revisando. Como habíamos leído en estos versículos, la primera parte dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Qué implica todo esto? ¿A qué se refiere al mencionar Pablo con relación a los miembros o nuestros miembros, como nosotros debemos presentar y no utilizarlos como instrumentos para la maldad, para la iniquidad? Una persona puede ser liberada oficialmente, declarada libre, pero aún estar encarcelada. Si una persona vive en prisión por años y luego es liberada, por lo regular siguen pensando y actuando como un prisionero, porque los hábitos, las costumbres que ellos tenían se mantienen. Tal es así que los hábitos de libertad aún no están arraigados en su vida, aún no es parte de su vida. Es por esto que aquí Pablo muestra cómo construir los hábitos de libertad en la vida cristiana. Porque recordemos, nosotros fuimos esclavos del pecado y nuestro estilo de vida era totalmente diferente a lo que hoy, al ser liberados de esa esclavitud a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Pero, como mencionaba, es lamentable la actitud, el comportamiento, la costumbre, los hábitos ya que son parte de nuestra vida. Es muy difícil quitarlos, sacarlos, desecharlos. Con regularidad, muchos cristianos, a pesar de aceptar la libertad, prefieren seguir en la esclavitud. Pero esto porque se hizo costumbre. Por lo tanto, Jesús les ha dado por siempre libertad. Y ellos pueden caminar en esa libertad del pecado en cualquier momento que deseen. No se trata simplemente de declarar que somos libres, sino de vivir esa vida que Jesús nos ofrece. Pero como siguen cediendo sus apetitos carnales al servicio del pecado, viven una vida de derrota, de desánimo y encarcelamiento. Recuerde, nosotros o la mayor parte de personas que hemos vivido en el pecado, al cambiar esa esclavitud por la libertad en Cristo Jesús,
no, no, no nos es muy fácil vivir esa nueva realidad, esa nueva vida. Es por esto que aquí Pablo declara, lo menciona, de qué tan difícil es. ¿Por qué? Si bien es cierto, la palabra de Dios dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros definitivamente toda acción en nuestra nueva vida tiene que ser diferente. Esta es la primera clave para caminar en la libertad que Cristo Jesús ganó por nosotros. Se nos dice que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. La nueva traducción viviente comunica bien la idea en este sentido, en donde dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Es importante entonces de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, de cómo pensamos, tiene que ser diferente y ya no esclavos al pecado, sino libres en Cristo Jesús. Ahora bien, referente a esto, entonces vamos a aclarar un poco más. Tus miembros son las partes de tu cuerpo, tus oídos, labios, ojos, manos, mente, etc. La idea es muy práctica. Tenemos ojos, no los usemos para servir al pecado. Tenemos oídos, no los usemos para servir al pecado. Es por esto que nosotros debemos cuidarnos de lo que vemos, oímos y de cómo hablamos. Es así que esta palabra, instrumentos, pudiera traducirse a armas. Imagínense entonces esto. Si estos instrumentos se constituyen como armas, las partes de nuestro cuerpo serían esas armas en la batalla por una buena vida. Cuando las partes de nuestro cuerpo son cedidas a la justicia, se convierten en armas para el bien. Cuando son cedidas al pecado, estas armas, estos instrumentos, estos miembros son armas para el mal. Con esto nosotros tenemos mucho más claro entonces de lo que significa esto, de cómo nosotros debemos utilizar nuestros miembros. Un ejemplo de esto es como Dios usó las manos de David para destruir a Goliat, para justicia. Después, el pecado usó los ojos de David para la impiedad cuando miró a Betsabé. ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos mirando? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Porque a través de esto, recuerde, lo que nosotros miramos se queda en nuestra mente. De lo que nosotros estamos escuchando es parte de cómo nosotros podemos actuar. Entonces, cada miembro de nuestro cuerpo debe ser usado de la mejor manera posible para mejorar, para edificar todo nuestro cuerpo. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios, dice la palabra. Ahora, esta es la segunda clave para caminar en la libertad que Jesús ha ganado para nosotros. Recuerde, ¿cómo usamos nuestros miembros? Esto debe ser presentado a Dios. No es suficiente quitar las armas del servicio del pecado. Luego deben enlistarse para el servicio de la
justicia. Y como en cualquier guerra, el lado con armas superiores generalmente es el que gana. Entonces, ¿cómo están nuestras armas? ¿Cómo están nuestros miembros? ¿Cómo están esos instrumentos que Dios puede utilizar? Y no dejar que el pecado los utilice. Si bien es cierto todo esto, nosotros necesitamos ver exactamente entonces cuál es esa idea. La idea es la misma a la manera en que los sacerdotes del Antiguo Testamento consagraban sus cuerpos a Dios. Recuerde esto. Está escrito allá en Éxodo capítulo 29, versículo 20. La sangre del sacrificio era aplicada en la oreja, en el pulgar de la mano y pie, mostrando que esas partes de su cuerpo y todas las demás pertenecían a Dios y debían usarse para su gloria. Qué importante entonces esto. Nosotros debemos aplicar también la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibirla en nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para consagrarnos a nuestro Dios y que todo nuestro ser deba ser usado. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Es por esto que nosotros presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos. Esto tiene como primera idea que toda conexión con la vida previa, el viejo hombre, recuerde, el que estaba esclavo al pecado, debe ser eliminado. Esa vida está muerta. Y segundo, tiene la idea de obligación. ¿Por qué? Porque le debemos todo a aquel quien nos ha dado esta nueva vida. Considero yo que esto entonces está muy claro. Cómo debe ser nuestra vida, cómo nosotros debemos actuar. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Recuerde, nosotros hemos cambiado. Nuestros miembros están al servicio de Dios y no del pecado. Por lo tanto, el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. El predicador Spurgeon dijo que estas palabras nos dan una prueba, una promesa y un ánimo. Recuerde, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ahora, si seguimos en esto, también debemos considerar que es una prueba para nuestra reivindicación de ser cristianos. ¿Por qué? Y aquí vienen unas preguntas. ¿El enojo tiene dominio sobre ti? ¿Qué tal la murmuración y las quejas? ¿El orgullo? ¿La pereza tiene dominio sobre ti? Si el pecado tiene dominio sobre nosotros, nos debemos preguntar seriamente si en verdad estamos convertidos. Esto es muy importante y debemos hacernos estas preguntas de cómo estamos nosotros y si está o no todavía el pecado en nosotros. Nuestra vida, recuerde, ha cambiado. Nosotros somos diferentes y todo lo que nosotros somos, nuestros miembros, está al servicio de nuestro Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana ampliando más toda esta parte de la palabra. Bendiciones y hasta la próxima semana.